del músculo estriado esquelético y vamos a ver un poco lo que es el músculo liso. ¿Dónde creen que encontramos músculo liso? Vísceras, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vasos sanguíneos, ¿otro? ¿Qué más encontramos? ¿Dónde más encontramos, además de vísceras y vasos sanguíneos, dónde más encontramos músculo liso? Estriado esquelético es fácil, estriado cardíaco es fácil. Ahora, ¿y liso? Ah, que son vísceras. Vísceras y vasos sanguíneos ya tenemos. ¿Dónde más? Bueno, vamos a descubrir entonces juntos eso hoy. Acá. Músculo liso vamos a encontrar, ya lo dijeron, vísceras y vasos sanguíneos. Pero también vamos a encontrar en musculatura del ojo, ¿sí? Lo que no es inervado por la, o sea, lo que no tiene movimiento voluntario. También en la piel, ¿sí? Existen ciertos músculos a nivel de los músculos piloerectores, ¿sí? Que son músculos lisos. También pueden encontrarlo dentro de lo que son los bronquios, ¿sí? Pequeña musculatura a nivel bronquial. Entonces, en estas regiones, ¿sí? Vías urinarias se puede considerar como parte de vísceras, ¿sí? Entonces, vías urinarias, vísceras, piel, ojo, ¿sí? Vasos sanguíneos y también bronquios son los lugares donde vamos a encontrar músculo liso, ¿sí? ¿Por qué son llamados el músculo liso? El músculo estriado, ya lo dice su característica, tiene unas fibras un poco más entrecruzadas, por eso es considerado estriado. En cambio, en la musculatura lisa, las fibras musculares tienen forma fusiforme. Fusiforme es esto, ¿sí? Esto es una forma fusiforme que tiene su núcleo en la parte central. Esa es la característica de las fibras musculares lisas, ¿sí? Tienen un solo núcleo en cada fibra muscular. Entonces, están siempre, ¿sí? A nivel de una estructuración mucho más, o sea, mucho menos complicada que la musculatura estriada, ¿sí? Entonces, dice, esencialmente, dice, las mismas fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina produce la contracción del músculo liso, también del esquelético, pero la disposición de las fibras del músculo liso es mucho más fácil que del músculo estriado, que es más compleja. Si bien también utiliza los mismos mecanismos de la utilización de ADP, o sea, de ATP que se convierte en ADP, también utiliza el calcio, pero algunas proteínas son un chiqui diferentes, ¿sí? Y esa falta de algunas proteínas hace que el mecanismo sea parecido, pero no igual, ¿sí? Entonces, dice su funcionamiento, esto es lo más importante. La musculatura lisa no depende de la voluntad, ¿sí? La inervación es dada a nivel del simpático y el parasimpático, sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, los músculos lisos, ¿sí? Van a estar inervados principalmente, ya les dije, por el sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático. Y de acuerdo a cómo esté, o sea, de acuerdo a de dónde sea el músculo liso, el simpático o el parasimpático va a ejercer una función diferente, ¿sí? No es lo mismo un músculo de los bronquios que un músculo del sistema digestivo, ¿sí? Entonces, la inervación de la musculatura lisa es más compleja, se encuentra bajo la influencia del sistema nervioso autónomo. Y recuerden que el autónomo se volvía a dividir en visceral, simpático y parasimpático. Y trabaja, dice, de manera autónoma. Autónoma es más para la parte, o sea, el visceral, ¿sí? Tiene una inervación un poquito más compleja que el simpático y el parasimpático. ¿Cómo está regulada? Hay neurohormonas. ¿Qué son las neurohormonas? Son hormonas, ¿sí? Se producen en una glándula, pero
esta glándula es parte del sistema nervioso, o sea, ahí se le llaman neurohormonas, o también conocidos como neurotransmisores. ¿Cuáles son aquellas que comparten esta característica, que son neurotransmisores, pero a la vez son hormonas? Son especialmente la adrenalina y noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina, ¿sí? Esas tienen características de hormonas, pero del sistema nervioso, entonces son llamados neurohormonas. Otro neurotransmisor que también actúa a nivel de la musculatura lisa es la acetilcolina, que ustedes ya la estaban viendo, ¿verdad? Como la acetilcolina producía la liberación, o sea, que el calcio producía la liberación de acetilcolina para que ocurra la excitación del músculo estriado esquelético. Lo mismo hace a nivel del músculo liso, ¿sí? La acetilcolina también funciona como estimulante. Otras hormonas, como sabemos que la musculatura lisa se encuentra en bronquios y en vasos sanguíneos, también hormonas como la angiotensina 2, la epinefrina, el óxido nítrico, pueden llegar a actuar sobre esta musculatura lisa, ya sea para estimular su contracción, ¿sí? O para relajarlo, ¿sí? Depende mucho. Por ejemplo, a nivel de la vasopresina, ¿recuerdan lo que son vasopresina? ¿Cómo se llama también la vasopresina? Hormona antidiurética. ¿Sí? Eso, por ejemplo, va a actuar a nivel de las vías urinarias. ¿Sí? Una vasopresina difícilmente va a actuar a nivel bronquial, por ejemplo. ¿Sí? La oxitocina, la serotonina y la histamina, ¿sí? Son hormonas producidas a nivel también de las glándulas, especialmente endocrinas. O en el caso de la oxitocina, la serotonina, o sea, la oxitocina principalmente es producida a nivel del hipotálamo, ¿sí? Entonces es considerado también una neurohormona, ¿sí? Entonces, la regulación se da por estos elementos: adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, angiotensina 2, especialmente sobre los vasos sanguíneos actúa muchísimo la angiotensina 2, la endotelina también actúa mucho sobre los vasos sanguíneos, la vasopresina actúa más sobre el músculo liso del sistema urinario, oxitocina, serotonina y histamina actúa en general, ¿sí? Ahora, otros factores, dice, factores químicos locales como oxígeno, CO2 e hidrógeno también pueden estimular o inhibir la contracción o relajación de esta musculatura lisa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a falta de oxígeno, la musculatura lisa de los bronquios se va a dilatar, ¿sí? ¿Por qué? Para que haya mayor entrada de oxígeno. Entonces también, tanto estos gases, ¿sí? Pueden llegar a ser, o estos protones como el hidrógeno, el protón principalmente, el hidrógeno que actúa a nivel gastrointestinal, gástrico por sobre todo, ¿sí? También pueden ser estimulantes de la contracción o la relajación de esta musculatura lisa, ¿sí? Ahora dice, otra cosa que puede actuar sobre o modificar la inervación del músculo liso, dice, pueden tener un efecto estimulante o relajante de acuerdo al estiramiento o la contracción, ¿sí? de esta musculatura. Entonces dice, cuando los músculos lisos reciben inervación a través del sistema nervioso autónomo, que ya lo sabemos, simpático, parasimpático o visceral, no pueden ser por lo tanto no pueden ser gobernados por la voluntad. Eso es súper importante. Todos los músculos lisos reciben doble inervación, simpática o parasimpática, pero la función que haga cada una depende del órgano en el que se encuentre esta musculatura lisa. Por ejemplo, cuando el simpático actúa, ¿sí? A nivel general suele producir a nivel de vasos sanguíneos, mejor dicho, ¿sí? A nivel de vasos sanguíneos suele producir vasoconstricción. Pero cuando el simpático actúa a nivel bronquial,
hace lo contrario, produce una broncodilatación. Es un poco para entender fisiológicamente, ¿para qué yo necesito que haya una vasoconstricción y una broncodilatación al mismo tiempo? El sistema nervioso simpático es el sistema de lucha o huida, ¿sí? Es el sistema que se activa durante la sobrevivencia, ¿sí? Entonces, si yo me siento en peligro, mi sistema nervioso simpático va a generar sus descargas y va a hacer que yo o me quede a pelear para sobrevivir o me mande correr. Entonces, si yo tengo que pelear o si yo tengo que correr, necesito ¿qué? Poder respirar mejor, ¿sí? Necesito que entre más oxígeno a mi cuerpo y que ese oxígeno se transporte a nivel de todo el cuerpo, generalmente más hacia ojos, ¿sí? Ojos, vasos sanguíneos, musculatura, también puede entrar musculatura estriada esquelética. ¿Por qué? Porque para pelearme yo tengo que tener mayor fuerza en músculos, para correr también, para que llegue más sangre a estas partes esenciales de mi cuerpo, como mi cerebro, mis pulmones, mi corazón, mis ojos, porque pues tengo que tener agudeza visual. Aumenta la agudeza visual, aumenta la fuerza de contracción del corazón para bombear más y más sangre a los órganos vitales. Y para eso yo necesito que mis vasos sanguíneos entren en constricción, una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que tenga mayor fuerza, ¿sí? Mayor presión esa sangre. Entonces, por eso es que el simpático a nivel de vasos sanguíneos produce vasoconstricción y a nivel de los bronquios produce broncodilatación. Dilatación para que entre más oxígeno, vasoconstricción para que tenga más fuerza de llevar sangre a los órganos vitales. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, el parasimpático va a ser lo contrario. El parasimpático es el sistema de me relajo, como y duermo. ¿Por qué? Porque el parasimpático actúa en el, ¿cómo decirlo de alguna forma? En la cotidianidad, o sea, en lo cotidiano del día a día. ¿Qué yo hago en lo cotidiano del día a día? Y como me relajo, duermo, vivo bien. No necesito estar en constante peligro. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Hay una relajación periférica, ¿sí? Hay una vasodilatación, pero no necesito que entre exagerado oxígeno, necesito que esté normal. Entonces, cuando el parasimpático actúa, hay una vasodilatación, ¿sí? Y una broncoconstricción, es lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos? Que si bien está bajo el control del sistema nervioso, sistema nervioso autónomo en general, depende de dónde sea el músculo liso, de qué órgano sea el músculo liso, para saber qué acción va a generar, si se va a contraer o si se va a relajar, ¿sí? Acá dice, el parasimpático también aumenta la contracción intestinal y produce vasodilatación periférica. ¿Por qué contracción intestinal? Porque lo que le estábamos diciendo, el parasimpático es el sistema nervioso que come, se encarga principalmente de la parte digestiva. Entonces, para que yo tenga ese movimiento intestinal, necesito que haya una contracción, necesito que haya ese peristaltismo para la digestión, absorción y demás pasos de la alimentación. Por eso también el parasimpático produce a nivel de la musculatura lisa de los órganos digestivos una contracción, ¿sí? Entonces, recuerden así, el parasimpático come y duerme. Ahí va a ser fácil de recordar. Ahora, cuando hablamos de músculo liso ya sabemos que depende de qué órgano está para que ejerza su acción. Pero también existen tipos de músculo liso. Y así tenemos los multiunitarios
y los unitarios. Vamos a ver dónde encontramos cada uno de ellos. Primero vamos a hablar del músculo liso multiunitario. En este caso se llama multiunitario porque tiene varias fibras y sus fibras tienen una apariencia un poco más separadas. ¿Sí? Tipo, son varias fibras separadas, ¿sí? Entonces, tienen esa estructura, esa característica. Dice, la característica más importante es que cada fibra actúa independientemente de las demás fibras. Y el control ejercida por señales nerviosas a cada una de las fibras es inervada por separado. O sea, ¿por qué tienen esta separación? Y por prácticamente tienen, si bien es un solo nervio, pero de ese nervio sale varias fibras, y a cada fibra muscular le llega también una fibra nerviosa. ¿Sí? Dice frecuentemente inervadas por una única terminación nerviosa como las esqueléticas, pero ya les dije, a cada fibra muscular le llega una fibra nerviosa. ¿Sí? ¿En dónde vamos a encontrar este músculo liso multiunitario? Especialmente a nivel del músculo del ojo, ¿sí? Ojo y piel. Músculo liso multiunitario principalmente en ojos y piel. Piel en los músculos piloerectores, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando hay la piloerección, ¿cómo se le dice piloerección en portugués? Ajepío, ¿sí? Bueno, es uno a uno se va levantando, ¿sí? Uno a uno es. Y no es generalizado tampoco, en ciertas partes del cuerpo. Principalmente se da a nivel de miembros superiores, más que nada. Y a nivel del ojo lo tenemos en el músculo ciliar y en el músculo del iris. ¿Por qué? Para que haya la contracción, para la agudeza visual. ¿Sí? Para la agudeza visual, especialmente los músculos del iris sirven para el enfoque de la visión. ¿Sí? Por eso les estaba diciendo que, por ejemplo, cuando actúa el simpático hay una mayor agudeza visual. Yo necesito ver mejor. ¿Para qué? Para ver dónde me voy a pelear o hacia dónde voy a correr. ¿Sí? Entonces, músculo liso multiunitario, ojos y piel. Y ahí, músculo ciliar del iris en el ojo y músculo piloerector en la piel. Ahora, el músculo liso unitario no significa que tiene una sola fibra. Significa también tiene varias fibras, igual que esta. Tiene varias fibras el músculo liso unitario, pero son fibras que están más compactadas. En el multiunitario son múltiples fibras, pero más separadas. En el unitario también son múltiples fibras musculares, pero están como que más juntas, más compactadas. Y tienen la característica de que cuando le llega la información nerviosa, la contracción se da como un solo músculo, se da como un todo. ¿Sí? Por más que sean fibras unitarias, ¿sí? Como están muy juntas, la inervación hace que toda esa región del músculo se contraiga juntas, no así uno a uno como el multiunitario. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces dice, se refiere a una masa de cientos de miles de fibras musculares lisas que se contraen juntas como una única unidad. Habitualmente están dispuestas en fascículos o láminas. ¿En dónde encontramos principalmente a este músculo liso unitario? Principalmente lo encontramos en vísceras, vasos sanguíneos y a nivel bronquial. Y sistema de las vías urinarias también. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay el peristaltismo, especialmente en las vísceras digestivas, o cuando hay el peristaltismo a nivel de las vías urinarias, o cuando es musculatura de los bronquios, ¿sí? Se debe contraer todo junto, prácticamente al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, en estos lugares encontramos este tipo de músculo liso. Dice, también se le conoce como músculo liso sincitial. ¿Por qué? Porque hay una conexión muy grande entre ellas para que haga que parezca un solo músculo. O sea, se llaman
gap junctions. Wow, difícil el inglés, gente. Son los lugares donde, o son discos densos, también se les pueden llamar, o barras densas, ¿sí? Entonces, son lugares donde las fibras musculares tienen su conexión, ¿sí? Por más que son fibras sueltas, ¿sí? Estos lugares son de conexión. ¿Para qué? Primero, para que la información vaya a nivel de estas barras y luego se distribuya a nivel de los músculos, pero también para que estén compactados. Entonces dice, también se conoce como músculo liso visceral porque pertenece a las paredes de la mayoría de las vísceras, también de los bronquios y de los vasos sanguíneos. Presenta membranas celulares adheridas entre sí en múltiples puntos. Las membranas celulares están unidas por muchas uniones en hendidura a través de las cuales fluye el potencial de acción. Tengo una imagen. Tenía una imagen sobre eso. Bueno, no da para ver tan bien. Bueno, voy a intentar mostrarle en este. ¿Ven cómo hay una unión? Hay puntos de unión entre las fibras, ¿sí? Hay pequeños puntos de unión acá entre las fibras que hace que, por más que sean como que una fibra muscular fusiforme, esté unida a la de al lado y esté unida a la de al lado y esté unida a la de arriba y a la de abajo, entonces que parece solo una masa, ¿sí? Entonces dice, las membranas están conectadas mediante las uniones intercelulares comunicantes, que son estas, ¿sí? Las pequeñas uniones, de manera que los potenciales de acción se transmiten de una fibra a la siguiente, es como que una descarga eléctrica se transmite a todas las fibras y hacen que las fibras musculares se contraigan juntas. Esto permite la contracción simultánea. Esta es la característica principal, ¿sí? Del músculo liso unitario. Dice, frecuentemente este tipo de músculo es regulado por fuentes no nerviosas. Que, bueno, no nerviosas no está tan correctamente decirlo. A lo que se refiere, no está tan correctamente decirlo, no nerviosas. ¿Sí? Lo que quiere decir que está mayormente regulado por hormonas y neurotransmisores, pero los neurotransmisores son del sistema nervioso. ¿Sí? Por eso les digo que no es muy correcto decirlo. Entonces, ¿dónde encontramos? Dijimos vísceras. ¿Vísceras qué implica? Toda la parte digestiva, pero también podría ser la parte vesical, también podría ser la parte del útero, de las trompas, o sea, vísceras en general, no solo del sistema digestivo, también puede ser del sistema urinario o del sistema genital, ¿sí? Entonces, ¿dónde más encontramos? En vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos sanguíneos también encontramos este tipo de músculo liso unitario. Bueno, vamos a ver un poco, conociendo, ya sabemos cuáles son cada uno de los músculos y dónde lo vamos a encontrar. Eso es prácticamente lo que más se pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los músculos, cuáles son los tipos de músculo liso y su ejemplo de dónde se van a encontrar y qué es lo que es la diferencia, ¿sí? El músculo liso multiunitario, varias fibras que se contraen de manera separadas y encontramos en ojos, musculatura lisa del ojo y de la piel. Y músculo liso multiunitario son fibras también, múltiples fibras, pero como están conectadas por hendiduras que hacen que parezca una sola masa muscular y que la contracción se da en simultáneo. Es como una sola masa que se contrae y se encuentra principalmente en vasos sanguíneos y vísceras. ¿Sí? El resumen del resumen. Y más que eso, mucho no se pregunta. Se pregunta más esquelético. Esquelético tiene muchísimas cosas más que preguntar que el liso. Ahora vamos a ver cómo se va a dar esta contracción. ¿Sí? Fíjense en estas regiones. Esta es una fibra
muscular lisa, ¿sí? Y estos son los miofilamentos. Los filamentos que también son filamentos de actina y miosina. También tiene filamentos de actina y miosina. Pero ¿qué tiene de diferencia el músculo liso? Que tiene estos cuerpos densos. Recuerdan que en el músculo estriado ustedes, tenemos los discos Z, ¿sí? Y los discos Z son los que sostienen principalmente el filamento de actina, ¿sí? Entonces, lo mismo acá, pero no se llaman discos Z y no están dispuestos de la misma forma. En este caso, se llaman cuerpos densos y pueden estar insertos alrededor de la fibra muscular o dentro de la fibra muscular lisa. Y lo que hace también es sostener los miofilamentos. ¿Para qué? Para el momento de la contracción o la relajación. La relajación para que no se sobreextienda y la contracción es como un resorte, ¿sí? Llega a funcionar como un resorte. Entonces, a cada lado, ¿sí?, de estos cuerpos densos, nosotros tenemos filamentos, en este caso de actina. Y aquí también, filamentos de actina. Y en el centro de la fibra muscular encontramos a los filamentos de miosina, ¿sí? No, no se llama sarcómero como tal, porque sarcómero de disco Z, disco Z. Entonces dice, el músculo liso no posee las disposiciones estriadas de los filamentos de actina y miosina que encontramos en el músculo esquelético. Cada célula tiene un único núcleo que es alargado. Normalmente el núcleo suele estar más o menos en el centro, casi a nivel de los filamentos de miosina. Dice el sarcolema, que sería la membrana plasmática que envuelve a cada fibra muscular, ¿sí? Entonces dice, el sarcolema rodea las células y les da esa forma. ¿Y cuál es la forma? Forma fusiforme, como que es más grande en el centro y luego va teniendo como una pequeña, ¿cómo se llama? Sí, parece una pluma. Piniforme, ahí está. Por anatomía se llama piniforme. Ok, dice, la membrana celular contiene pequeñas bolsas como invaginaciones llamadas caveolas. Estas serían las caveolas, ¿sí? Como las invaginaciones. Invaginarse significa para adentro, ¿sí? Entonces, estos lugares se llaman que como que entran pequeños saltitos a la musculatura lisa, se le llaman caveolas y prácticamente tienen la misma función que los túbulos T, ¿sí? Ahora dice, las células del músculo liso no contienen sarcómeros, ¿sí? Es la razón por la que no tienen una apariencia estriada. Cada célula contiene retículo sarcoplásmico que almacena calcio. En eso sí es parecido. ¿Cuáles son las cosas que se parecen? Ambos tienen actina, ambos tienen filamento de miosina, ambos tienen núcleo, pero este es un único núcleo en el centro. Ambos tienen retículo sarcoplásmico que contiene calcio. Ambos tienen membrana, ¿sí? Sarcolema, pero que no tiene la disposición de los filamentos, de los miofilamentos varía. ¿Qué más puede variar? Y que no tiene túbulos T, tiene caveolas. ¿Qué más varía? Que no tiene disco Z, ¿sí? Tiene estos cuerpos densos. Esas son semejanzas y diferencias, ¿sí? Eso sí les recomiendo que cuando hagan su resumen puedan poner como una tabla de similitudes y otra tabla de diferencias, ¿sí? Cuando hagan su resumen les recomiendo eso para que quede un poquito más claro. Dice, una característica distintiva de las células, en este caso lisas, es que contienen las llamados cuerpos densos, que es en vez de los discos Z, ¿sí? Entonces dice, los cuerpos densos son responsables de engrosar los filamentos de actina y tienen una función análoga, significa parecida o en representación de, ¿sí? Ahora, dijimos tiene filamentos de actina. ¿Dónde encontramos los filamentos de actina? Los filamentos de actina están unidos a esto.
Acá yo, hasta acá no sé si se nota que no hay filamentos de actina. No sé si da para notar desde el fondo. Pero filamentos de actina salen de forma radiada, ¿sí? De forma radiada desde los cuerpos densos, ¿sí? De ahí salen los filamentos de actina y del otro lado también, ¿sí? O sea, que lo mismo que el disco Z. Un disco Z, recuerdan que actuaba de un sarcómero, o sea, sostiene los filamentos de actina de un sarcómero y del otro sarcómero. Los discos Z hacen eso. Los cuerpos densos también, ¿sí? Sostienen los filamentos de actina de una fibra muscular y de la siguiente, ¿sí? Y entonces también funciona como puntos de unión, ¿sí? Entonces, algunos de estos cuerpos densos están dispersos, ya sea en el interior, como en el interior de la célula muscular o en su periferia, ¿sí? Y se mantienen en su sitio mediante ciertas proteínas estructurales. Dice, otros están pegados en la periferia de la membrana celular. Entonces, esto que está en la periferia hace, o sobre la membrana celular del músculo o sarcolema, estos cuerpos densos son los que también generan unión de una fibra muscular a otra, ¿sí? Entonces dice, lo que permite que la fuerza de la contracción se transmita de una célula a la siguiente. Funciones de los cuerpos densos. Ahora, de los filamentos de miosina, dice, están intercalados entre los filamentos de actina. Entonces acá yo tengo filamento de miosina, actina, actina. Filamento de miosina, actina, actina. Acá se ve filamentos de miosina, ahí está su parte de su cola y aquí están sus cabezas, mirando para allá para contraer a esta parte de la actina y las cabezas mirando para acá para contraer a esta región de la actina, ¿sí? En cuanto a sus cabezas y colas mantienen la misma estructura. Dice, el diámetro de los filamentos de miosina es más del doble de los filamentos de actina. ¿Qué quiere decir? Recuerden lo mismo. Filamentos finos, filamentos gruesos. Los filamentos de miosina siguen siendo los filamentos gruesos y los filamentos de actina siguen siendo los filamentos finos o delgados, ¿sí? ¿Y por qué los filamentos de miosina son más grandes? Y porque la cabeza de la miosina hace que ocupe mayor espacio, mayor volumen, ¿sí? Y prácticamente la cabeza es grande, ¿para qué? Para sostener a un hilo, que es el filamento de actina, ¿sí? Y siguen teniendo los filamentos de actina sus monómeros, que son la representación de las pelotitas. Ahora, ¿cuál era la unidad contráctil del estriado esquelético? El sarcómero, ¿sí? La unidad contráctil del músculo estriado esquelético es el sarcómero. Entonces dice, ¿cuáles van a ser las unidades contráctiles aquí? Cada unidad contráctil está formada por filamentos de actina que sale de manera radial desde los cuerpos densos, lo que estamos viendo acá, ¿sí? De manera radial desde los cuerpos densos. Estos filamentos están superpuestos a un único filamento de miosina situado en el medio de los cuerpos densos, acá, ¿sí? Explica nomás lo que no explicaba aquí. Está en palabras lo que acabamos de explicar. ¿Cuáles son las partes? Si bien la parte contráctil es a nivel de las miofibrillas de un cuerpo denso a otro, ¿sí? Pero ¿cuáles son los componentes de este aparato contráctil? A nivel del músculo liso, seguimos teniendo, ¿sí? Actina, tropomiosina y dos proteínas nuevas, que son la caldesmona y la calponina. ¿Qué falta acá a diferencia del estriado esquelético? ¿Qué falta? La troponina. O sea, ¿para qué servía la troponina? Para la unión con el calcio principalmente y para movilizarle a la tropomiosina, ¿sí? Entonces, en vez de la troponina,
tenemos en el músculo liso la cal-desmona y la calponina, que ya vamos a ver en la siguiente clase qué es lo que hace. Tenemos todavía filamentos gruesos, que son la miosina 2 y las proteínas reguladoras. Así como los filamentos gruesos tenían su propia proteína reguladora, acá también, que es las cadenas ligeras de miosina y una proteína reguladora que es la calmodulina. Y como ya lo dice su nombre, la calmodulina después se va a encargar de regular principalmente la unión con el calcio, ¿sí? Entonces, eso regula la contracción del músculo liso. Entonces, ahí sabemos que el principal cation de la contracción muscular es el calcio. Ah, doctora, pero el sodio también entra en el esquelético. Sí, pero es para la despolarización. Porque el sodio puede entrar y despolarizar la membrana, pero si no hay calcio, entonces ahí se va a ocurrir una compensación que el sodio pueda hacer la contracción, pero es patológico, ¿sí? Entonces dice, estos filamentos contráctiles, además de estos filamentos contráctiles, la célula del músculo liso también contiene filamentos intermedios de desmina y bimentina, cuya función es la del soporte de la estructura celular. ¿Recuerdan dónde estaba la desmina? Recuerden que nosotros teníamos en esquelético, teníamos como una imagen donde estaba unos... Ajá, pero era así como estas... Gente, perdona, tengo todavía los cables muy cruzados y las palabras no se me salen. Creo que ahí mi área de broca está después de la semana pasada. De verdad no me salen las palabras. Desde la semana pasada no me salen las palabras. Ok. No me acuerdo cómo se llaman las barras que sostienen una estructura. Ah, gracias. Eso. Los pilares. Ahí está. Hay una imagen en estriado esquelético que nosotros teníamos así, pilares, y que mostraba toda la estructura de todas las proteínas que sostienen, ¿sí? Que son estructurales en el músculo esquelético, ¿sí? Entonces, ahí está, o sea, ahí están las desminas, la bimentina. La bimentina es más del músculo liso, pero la desmina sí comparten tanto el músculo estriado esquelético como el músculo liso. ¿Para qué? ¿Para qué sirven estas dos proteínas? Simplemente para atajar, ¿sí? a los filamentos de actina y miosina al sarcolema, a la membrana plasmática del músculo. Simplemente funcionan de sostén. Pero el real contráctil, sigue siendo la actina y la miosina. ¿Sí? La actina y la miosina junto con los cuerpos densos. Bueno. Es lo que le estábamos diciendo. Acá es un pequeño resumen. Yo quiero que lo pongan en esquema. ¿Sí? En esquema es más fácil de fijar estas diferencias y similitudes. Pero acá les traigo algunas que tienen que tener en cuenta. Dice, el músculo liso no tiene troponina. Sin embargo, a pesar de esto, también tiene efectos contráctiles, ¿sí? En la activación y aumento del calcio intracelular, que ya lo vimos. Va a actuar estas hormonas, estas proteínas. La cal-desmona, la calponina y la calmodulina van a hacer la función o van a ser análogas a lo que es la troponina. Dice, a diferencia de las contracciones del músculo esquelético, las del músculo liso son contracciones tónicas prolongadas que en ocasiones puedan durar horas e incluso días. Cuando, por ejemplo, tenemos una contracción sostenida, cuando hablamos, por ejemplo, de la musculatura del útero, ¿sí? La musculatura del útero, especialmente
en el momento de dar a luz debe mantener contracciones duraderas y sostenidas. ¿Para qué? Para que haya la expulsión del bebé, del feto, iba a decir, pero ya no es feto, ¿sí? Del bebé. Entonces, esa es una de las características. El músculo estriado esquelético tiene contracciones más potentes, pero de mayor rapidez, ¿sí? Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. En cambio, el músculo liso puede llegar a mantener esa contracción un poco más duradera para que normalmente y para el paso de alguna sustancia. ¿Qué puede ser el paso de esa sustancia? Y se contrae para que pase sangre, se contrae para que pase orina, se contrae para que pase bebé, se contrae para que haya mayor agudeza visual, se contrae para que mantenga la erección del músculo, perdón, de los pelitos. ¿Sí? Entonces, la contracción es más sostenida. ¿Sí? Esa es una diferencia. Entonces dice, ciclado lento de los puentes cruzados de miosina. ¿Recuerdan ese golpe activo que había de la miosina? En este caso, en el músculo liso lo hace de forma más lenta. El proceso de que el ATP se convierta en ADP, salga, le cargue de energía y todo esto demás, para que ocurra el golpe activo, se da de una forma más lenta. ¿Sí? Esa es una diferencia también. Después dice, el ritmo de unión y liberación de los puentes cruzados de miosina con la actina es mucho más lenta, ¿sí? Que en el músculo esquelético. Entonces, lo que estábamos hablando del golpe activo. El requerimiento energético también es pequeño, o sea, el músculo estriado esquelético necesita grandes cantidades de ATP. Y recuerdan que algunos, ese ATP del retículo de las mitocondrias solo duraba microsegundos, que después tenía que usar de la fosfocreatina, después tenía que usar el ciclo de Krebs, del mecanismo oxidativo, ¿sí? El metabolismo oxidativo tenía que usar. El músculo liso no necesita tanta cantidad de energía, ¿sí? Por eso, esa es una de sus diferencias. Dice, para mantener la contracción del músculo liso, solo se necesita una parte de la totalidad que usa el esquelético. Después dice, hay lentitud en el inicio de la contracción y la relajación. ¿Por qué? Porque en el esquelético, por ejemplo, vos necesitas moverte, necesitas que si algo te clava salir rápido, necesitas correr, necesitas caminar, moverte, alzar, varias cosas que dependen de tu voluntad y que necesitas que te haga rápido. El músculo liso no depende de tu voluntad, depende del ciclo en el que estés, del ciclo digestivo, del ciclo cardíaco, o sea, perdón, vascular, no cardíaco, el ciclo vascular, entonces no depende de la propia producción del cuerpo. Entonces también el iniciar su contracción o iniciar su relajación es de acuerdo a la necesidad del cuerpo, ¿sí? Pero aunque necesite poca energía y sea más lento, la fuerza de la contracción es mayor. Entonces dice, la fuerza máxima de contracción del músculo liso suele ser mucho mayor que la del músculo esquelético. Se cree que la fuerza de atracción se debe al mayor periodo de duración que hay entre los puentes cruzados, ¿sí? Hay lo que se llama periodo prolongado de unión de puentes cruzados de la miosina a los filamentos de actina. ¿Cómo les voy a decir? El ciclo es lento, la energía es poca, pero la fuerza es mayor. Resumiendo esto. Después lo que estamos hablando no tiene troponina y dice el músculo liso puede acortarse en un porcentaje mucho mayor que el músculo esquelético, ¿sí? El acortamiento de las fibras, especialmente de los filamentos de actina. Esto permite que el músculo liso, por ejemplo, del intestino, la vejiga y los vasos sanguíneos, varíen su luz. Todos aquellos órganos, ¿sí? Todos órganos que tengan luz en su interior, ¿sí? Pueden llegar a tener un mayor acortamiento de sus fibras. Entonces, depende de la necesidad, la contracción o la relajación de ese órgano, como por ejemplo, vamos a ponerle vaso sanguíneo, ¿sí? Vamos a ponerle ejemplo de vaso sanguíneo.
Entonces depende a la necesidad, puede tener una mayor vasoconstricción o una mayor vasodilatación, ¿sí? De acuerdo a la necesidad. Cosa que en el músculo esquelético tiene un cierto grado nomás de contracción, ¿sí? Más que lo que es ese músculo, no va a poder sobreextenderse o contraerse en exceso, ¿sí? Acá dice, hay un mecanismo que se llama el mecanismo de cerrojo. Es en base a lo que es la fuerza, lo que estamos hablando de la fuerza del músculo liso. Y se permite contracciones prolongadas y sostenidas utilizando la menor energía posible. Una vez que el músculo liso se ha contraído totalmente, ¿sí? Cuando llegó al grado máximo de contracción, el grado de activación del músculo puede reducirse a un nivel mucho menor del inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la fuerza inicial puede mantenerse o puede sostenerse a lo largo del tiempo sin la necesidad de que se utilice más energía. Es decir, con la energía que ya tiene la contracción, puede mantener esa, a la redundancia, esa contracción sostenida, ¿sí? Con poca utilización de energía, ¿sí? Esa energía que recibe dura para un tiempo prolongado de contracción. Y sin perder la fuerza, ¿sí? Sin perder esa fuerza. La importancia de este mecanismo es que puede mantener contracciones tónicas prolongadas del músculo liso durante horas con un gasto de energía pequeño. Esa es la idea. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, me falta algo. ¿Están pudiendo hacer su resumen de fisio? Resumen. De fisio. Quiero... Sí. Sí. Bueno, yo normalmente en clase ya les digo los detalles de esto sí van a usar, esto no van a usar, ¿verdad? Y les vuelvo a tocar los puntos tópicos como lo que me estaba haciendo. Bueno, este tiene mayor fuerza de contracción, utiliza poca energía, dura más tiempo su contracción, o sea, tipo, esas cosas. Lo que yo quiero es que vayan adelantando, o sea, no adelantando, no es adelantar porque ya dimos la clase, pero sí que vayan haciendo su resumen y que lo tengan terminado antes de empezar el siguiente tema. ¿Sí? Nos sobran 1 a 2 clases más de lo que es músculos o generalidades o introductoria, como le quieran decir. ¿Sí? Nos sobran solamente máximo 2 clases más. Entonces, la idea es que antes de pasar al siguiente tema, ustedes ya puedan tener como completo los resúmenes. ¿Para qué? Para que no se les junten, porque ya me están preguntando cuándo va a ser la parcial. Nunca vi unos chicos más ansiosos que ustedes, la verdad. Pero yo voy a hablar con el delegado siempre para que la parcial sea en un día que no le coincidan con nada, ¿sí? Mi idea es por lo menos terminar 2 unidades. Ahora vamos a terminar la unidad 1 y ir con la siguiente unidad y ahí hacer la parcial, al término de la siguiente unidad. Entonces tratar de hacer como que una parcial cada 2 o 3 unidades. Si la unidad es corta, podemos hacerlo en 3. Pero si la unidad es larga, mejor hacerlo así tipo cada 2. ¿Qué pasa? Que después viene nervioso y endocrino. Y juntar nervioso y endocrino es muy largo. Muy largo. Endocrino nos va a llevar 1 mes y medio aproximadamente. ¿Sí? Y nervioso que tenemos que ver en qué situación estamos.
Para que entiendan la fisiología, primero tienen que entender dónde está. Entonces, ahí vamos a ver qué tal estamos con neuroanato para poder pasar a la parte fisiológica de esto. Entonces, les vuelvo a repetir, soldado avisado no muere en guerra. Hagan su resumen antes de empezar la siguiente video, para que no se les junten los temas, porque voy a ver cómo está la estructura del, no me recuerdo si después es nervioso o endocrino, para mí que era nervioso, ¿sí? Pero si es nervioso, ustedes van a tener que tener total enfoque en sistema nervioso, y son doble, porque es prácticamente dar otra vez un poco de anatomía para entrar en física. ¿Sí? Entonces, para que no se les junten los temas, aprovechen el tiempo que tengan para hacer sus resúmenes. Y ese resumen, guarden bien, porque yo creo que hasta ahora usan unos resúmenes que dicen en mi época de estudiante. Hasta ahora a veces le doy una ojeada cuando estoy buscando ciertas cosas. Y es increíble como yo me recuerdo que en tal cuaderno, en tal color, hice mi resumen de ese tema. Yo tengo esa capacidad de recordarme de eso. Hoy no me recuerdo las palabras, pero de lo pasado sí, ya me acuerdo. Y eso. Después van a entender qué es lo que me está pasando ahora, ¿verdad? Vamos a estudiar lo que es el área de Wernicke, el área de Broca, el emitir las palabras, la parte de la comprensión. O sea, vamos a tratar de dar un poco de neurociencias también. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Ya les adelanto ya las próximas clases. Bueno, esta clase vamos a terminarlo. Falta poquito ya, pero quiero terminarlo porque la siguiente clase, porque es mucho de explicación del calcio. Es mucho mecanismo, es corto, pero es mucho mecanismo. Mucho mecanismo que probablemente vamos a tener que explicarlo unas cuantas veces hasta que llegue a la comprensión. ¿Sí? O sea, pero no es difícil, músculo liso no es difícil. Y tampoco se pregunta demasiado, pero algo siempre sale. Ya le estoy adelantando. Si van a priorizar estudiar algo, estudien esquelético. Otra cosa. Ya les voy a adelantar también otra cosa. Traten de participar lo máximo posible en clase, no solamente por el tema de los trabajitos, que es parte del puntaje del proceso, sino también porque yo en clase ya les voy diciendo lo que sí tienen de enfocar y lo que mejor le dan una segunda oportunidad después. ¿Por qué? Porque llegada la parcial, profe, ¿no va a dar un repaso? No. Porque yo en clase ya doy el repaso. En clase ya digo, esto importa, esto no tanto. Pero es necesario saber, porque hay veces que yo les muestro cosas que es como que para conocimiento general, pero no es necesariamente algo que van a usar. Por ejemplo, potencial de NERS. ¿Sí? Pero yo ya le aviso eso en clase. El resumen o el repaso yo ya lo hago en clase. ¿Ven? Ok. Todos pudieron ver el tema de su matrícula. Hasta hoy era. Hasta el viernes. Porque yo igual a los que no están matriculados, le estoy poniendo, o sea, le estoy teniendo evidencia de que sí vinieron a clase. Porque realmente los trabajitos van a ir relacionados a las presencias. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, alguien se quedó dormido en su casa y no vino a hacer la tarea, pero la siguiente clase trae la tarea, no le sirve. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque las tareas que yo les doy es parte del proceso explicativo de la clase. Y por más que haga en su casa, no participó de la clase, entonces no está llevando la información completa. Entonces, yo miro la tarea, pero también miro la presencia de ese día. ¿Entienden? Entonces, tipo, el que estuvo presente en clase es el que realmente le vale su tarea. O si tienen un justificativo, por ejemplo, como el de la compañera, y que se entienda. Hay cosas que obviamente se entienden, ¿sí? Entonces, eso. ¿Qué más de aviso? No.